Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, pues hoy os vengo con un vídeo nuevo que espero que os guste mucho, que es esta ranita basada en el patrón del cubrepañal básico, que os voy a dejar por aquí el enlace si no lo habéis visto. Pues se hace prácticamente igual, simplemente que la tapeta delantera pues la hacemos un poco más larga y nos queda esta ranita que a mí me parece súper bonita y bueno, ya veréis que es muy fácil de hacer. Lo único que es más complicado es el dibujo de ochitos, que podéis hacerlo de esta forma, podéis cambiar el patrón del dibujo o podéis hacer cualquier punto fantasía. Teniendo lo que es el patrón básico de la ranita, es muy sencillo de hacer. Así que nada, yo os dejo con el vídeo y espero que os resulte fácil. Comentaros que yo lo he tejido con agujas del 3 y con algodón, pero podéis hacerlo con cualquier tipo de hilo, lana o lo que más os guste, y con cualquier tipo de agujas, y aquí yo os dejo las explicaciones a lo largo del vídeo, van apareciendo en la parte central de la pantalla y si no en la parte inferior de la pantalla. En descripción solo os voy a dejar cómo tejer los ochitos para cada talla, ya que dejarlo en el centro de la pantalla me parece un poco complicado para todas las tallas, entonces os lo voy a dejar en la descripción. Así que nada, vamos ya con el paso a paso de la ranita y espero que os guste mucho. Pues para este cubre pañal, que voy a hacer en talla 3 a 6 meses, estoy usando agujas del 3 y un algodón para agujas del 3. Y voy a montar 29 centímetros de puntos, que para mí con estas agujas y este hilo serían unos 87 puntos. Cuando vayáis a montar los puntos, si lo vais a seguir por los puntos que yo os doy, ya están cuadrados para que empiece por derecho y acabe en derecho. Pero si vais a hacerlo por medidas, tenéis que cuadrarlo para que os empiece en derecho y os termine en derecho, ya que el punto elástico que vamos a hacer es un punto elástico de 1 por 1, es decir, tejemos un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, y en el revés de la labor pues se tejería como se presentan los puntos. Si acabamos con un derecho, tejemos al revés, y si acabamos con un revés, tejemos al derecho. Yo voy a hacer lo que empiece en derecho y termine en derecho. Así que voy a tejer 4 vueltas de punto elástico y en el comienzo de la quinta vuelta, que como sabéis el elástico se cuenta por vueltas igual que el punto liso, entonces tenemos que tejer 1, 2 por el revés, 3 por el derecho, 4 por el revés, y cuando volvamos a la quinta, que sería en el derecho de la labor, vamos a hacer los ojales. Pues ahora que ya tengo las 5 vueltas, como veis, yo cuento las vueltas por las espiguitas que se van formando al tejer el elástico. 1, 2, 3, 4, y ahora voy a empezar la quinta, y en esta es donde voy a hacer los ojales. Yo para hacer los ojales podéis ponerlos donde más os guste, porque los ojales es un poco a gusto. A mí me gusta ponerlos en la zona central y hay gente que le gusta ponerlos más separados o más juntos. Yo lo hago de esta forma. Entonces, como son 87 puntos, la mitad de 87 serían 43 y medio. Entonces, como no voy a poner los dos ojales juntos, lo que hago es, de un lado cuento 41 y del otro extremo cuento 40. Entonces hago los ojales y entre esos puntos me quedarían 6, que son los que separarían los ojales. Entonces voy a tejer 41 puntos, los sigo tejiendo en el elástico 1 por 1. Ahora mismo he tejido 39 y estos dos serían los que nos quedan para los 41 y es los que vamos a tejer juntos. Así que vamos a tejerlos juntos del revés. Así. Y vamos a dejar la hebra por arriba y vamos a seguir tejiendo los 6 siguientes, que son los que vamos a dejar entre ojal y ojal. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces voy a tejer estos dos juntos pero del derecho, así que he hecho la hebra para el ojal y tejo los dos puntos
juntos del derecho, ¿veis? Y ahora voy a seguir tejiendo los 38 puntos que me quedan y los tejo con punto elástico uno por uno. Entonces, cuando ya los tenga tejidos, en el revés de la labor sigo como hasta ahora, donde van los ojales, pues tejeríamos como nos toque. Si nos toca un punto del revés, un punto del revés, y si nos toca un punto del derecho, un punto del derecho. Y vamos a seguir tejiendo hasta tener las 10 vueltas del elástico. Y cuando tengamos las 10 vueltas del elástico, vamos a empezar a tejer a punto bobo. El punto bobo es tejer siempre del derecho. El primer punto yo en punto bobo nunca lo tejo. Así que seguiría tejiendo todo del derecho hasta tener los centímetros necesarios para cada talla, que como sabéis os las dejo por aquí para que sepáis cuántos centímetros y cuántas hileras tenéis que tejer aproximadamente. Recordad que aunque hagáis el patrón, como yo os digo, con los puntos y las hileras que tenéis que tejer, ir midiendo la labor a la vez que la vais haciendo para que no os quede ni más grande ni más pequeño, que os quede de la talla que os tiene que quedar, porque muchas me comentáis que os suele quedar grande. Entonces, mejor medirlo para que así os quede la talla perfecta. También lo mejor es que lo hagáis a medida para el bebé que lo estéis tejiendo. Eso sería ideal, tomar las medidas del bebé y hacerlo acorde a su talla, porque hay bebés que son un poco más grandes y hay bebés que son un poco más pequeños. Entonces, lo mejor sería hacerlo a medida para cada bebé. Así que nada, yo voy a seguir tejiendo. Recordar, seguimos con el punto elástico, acabamos de tejer las 10 vueltas de elástico y después empezamos con punto bobo hasta tener los centímetros y las hileras necesarias. Y cuando lo tengamos, ya vamos con la siguiente parte, ya que esto es súper sencillo. Así que yo voy a seguir y cuando lo tenga terminado, vuelvo con vosotras y os enseño cuál es el próximo paso. Pues ahora que ya tenemos los centímetros necesarios para esta talla, que son 14 centímetros de largo total, incluyendo el elástico, he tejido 31 hileras. Así que ahora lo que voy a hacer es cerrar 12 puntos, que serían unos 3,5 centímetros. Voy a cerrar 12 puntos al principio y voy a tejer el resto de puntos, y en el revés de la labor voy a cerrar los 12 primeros puntos. Y así me van a quedar los puntos centrales, que serían la medida para la talla. O sea, es decir, si para recién nacidos son 18 centímetros, para 1 a 3 meses son 20, para 3 a 6, que es la que estoy haciendo, son 22, pues entonces al cerrar esos 12 puntos a cada lado me van a quedar los 22 centímetros de la talla 3 a 6 meses. Así que voy a empezar cerrando los 12 puntos. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues ya tengo los 12 puntos cerrados, entonces ahora voy a tejer todos los puntos que me quedan del derecho hasta el final de la vuelta. Y cuando ya hemos tejido todos los puntos y estamos en el revés de la labor, vamos a cerrar los 12 primeros puntos. Y ya después nos quedarían, si no me confundo, 63 puntos, que serían con los que vamos a empezar a trabajar las disminuciones para la entrepierna. Entonces voy a seguir cerrando los puntos y cuando tenga los 12 puntos cerrados voy a tejer el resto de puntos del derecho hasta finalizar la vuelta. Y en el derecho de la labor voy a empezar con las disminuciones. Pues como veis ya tengo 12 puntos cerrados a ambos lados y tengo 63 puntos en mi aguja, que serían los 22 centímetros de ancho para la talla 3 a 6 meses. Así que ahora lo que voy a hacer es empezar con las disminuciones. Las disminuciones voy a hacerlas
a 5 puntos del comienzo y antes de los 5 últimos puntos. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y tejo 2 puntos juntos. Y sigo tejiendo hasta los 7 últimos puntos, que es donde voy a hacer la otra disminución. Como veis, me quedan 7 puntos, entonces voy a tejer 2 puntos juntos y tejo los 5 que me quedan del derecho. Y en el revés de la labor voy a tejer todos los puntos del derecho. En todos los revés de la labor vamos a tejer los puntos del derecho. Y disminuimos solo en el derecho de la labor. Y en este caso voy a disminuir hasta tener 25 puntos para la entrepierna. Serían 19 disminuciones, así que tendríamos que tener 19 hileras, ya que solo disminuimos en el derecho de la labor, en el revés tejemos del derecho, tendremos 19 hileras, en este caso para esta talla, y 25 puntos de entrepierna. Así que yo voy a seguir tejiendo y haciendo disminuciones en el derecho, y cuando tenga los 25 puntos vuelvo y os enseño cuál sería el siguiente paso. Pues ahora que ya tengo los 8 centímetros del ancho de la entrepierna, que para mí serían 25 puntos, y tengo de largo total 21 centímetros, voy a empezar a tejer las hileras de punto bobo que van en la entrepierna. Es decir, las que están entre las disminuciones del trasero y los aumentos de la parte delantera de la ranita. Así que yo voy a tejer 2 centímetros, que para mí serían unas 5 o 6 hileras aproximadamente. Recordar ir midiendo la labor mientras que la vais haciendo para que os quede bien de tamaño. Así que yo voy a tejer esas 5 o 6 hileras y vuelvo y os enseño cómo empezamos con la parte delantera de la ranita y cómo se hace para el resto de tallas. Yo normalmente para todas las tallas suelo tejer eso, unos 2 centímetros aproximadamente, 2-3 centímetros, dependiendo. Hay veces que, bueno, pues tejo 2 y otras veces tejo 3 centímetros. Así que eso ya es como más os guste. Entonces voy a tejer las hileras y cuando ya las tenga tejidas vuelvo y os enseño cómo empezamos la parte delantera de esta ranita. Bueno, pues como veis ya tengo las hileras tejidas, he tejido 6 hileras que serían unos 2 centímetros y 3 de las hileras son para el trasero y 3 de las hileras son para el delantero. Entonces quedaría así. Ahora vamos a empezar ya con la parte delantera de lo que sería el peto. Esto vale si lo hacéis por los puntos o por las medidas, ya que se hace igual. Si empezamos ahora mismo las disminuciones, no nos cuadraría la ranita. No nos cuadraría la ranita, pasaría igual que en el cubrepañal. Así que, como solo vamos a hacer 9 aumentos y en la parte trasera hemos hecho 19 disminuciones, tenemos que tejer ahora 10 hileras de punto bobo y después empezar con los aumentos. Entonces, cuando ya sabemos los aumentos que necesitamos, simplemente es añadir en punto bobo las hileras restantes para que nos cuadre la parte delantera con el trasero. Así que voy a tejer las 10 hileras, que serían a punto bobo, todo del derecho, y cuando empiece los aumentos os enseño para que veáis si no sabéis hacer la hebra retorcida en el revés de la labor. Bueno, pues ya tengo las 10 hileras tejidas y ahora voy a empezar con los aumentos. Los aumentos se hacen echando una hebra y en el revés se teje la hebra retorcida. Para hacer los aumentos y saber cuántos aumentos tenemos que hacer, simplemente hay que dividir los puntos que hemos montado entre 2. A mí me da 43, pero voy a hacer un aumento de más. Entonces voy a hacer hasta 45 aumentos. Tengo 25 puntos en la aguja, entonces voy a hacer 10 aumentos. Así que voy a empezar para que veáis cómo los hago. Y serían exactamente igual
hasta tener la cantidad de puntos necesaria para cada talla. Entonces, tejo 4 puntos, 2, 3, 4 y echo una hebra, así. Sigo tejiendo y antes de tejer los últimos 4 puntos, echamos otra hebra y tejemos. Y ahora, en el revés de la labor, como os acabo de decir, si queréis que se vea el calado, tejéis todo del derecho. Y si queréis que no se vea, entonces tendremos que tejer la hebra retorcida. Así que cuando llegamos a la hebra, en vez de tejerla del derecho, vamos a introducir la aguja por aquí en medio y por detrás. ¿Veis cómo queda? Entonces tejemos y ya tendríamos la hebra retorcida. Voy a repetirlo otra vez en la siguiente hebra para que lo veáis y así haríamos todos los aumentos. En el derecho echamos la hebra y en el revés tejemos la hebra retorcida. Entonces, repito para que lo veáis. Tenemos la hebra e introducimos la aguja por en medio y por detrás y tejemos. Y ahora seguimos tejiendo hasta el final. Entonces vamos a seguir aumentando hasta tener los puntos necesarios para cada talla. Si lo hacéis siguiendo los puntos que yo os doy, hileras, etcétera, pues hasta tener en esta talla 45 puntos, y si lo hacéis por medidas, hasta tener los puntos que necesitáis para las medidas de cada talla. Así que yo voy a seguir hasta tener mis 45 puntos. Y ahora que ya tenemos los aumentos, vamos a empezar a tejer las hileras en punto bobo añadiendo el dibujo. Tenemos que tejer la misma cantidad de hileras en punto bobo que hemos tejido en el trasero y tenemos que añadir la cantidad de vueltas que hemos tejido en el trasero, pero invirtiéndolo a hileras en punto bobo. Entonces, como he tejido 10 vueltas de punto elástico, voy a tejer 5 hileras de punto bobo. Así que voy a empezar a tejer y os voy a explicar cómo voy a hacer el dibujo. Como visteis al principio, es un dibujo de ochitos u ojos de perdiz, como lo queráis llamar. Entonces yo los ojales todavía no voy a empezar con ellos, os voy a dejar aquí en las hileras que voy a hacer los ojales, pero os explico cómo los hago. Entonces tejería 4 puntos y echaría una hebra y tejería 2 juntos, esto al principio. Y antes de los 6 últimos puntos tejo 2 juntos, echo la hebra y tejo los 4 últimos. Entonces, como voy a hacer los ochitos a esta altura, lo que voy a hacer es dejar 8 puntos al principio y 8 puntos al final. Y después de esos 8 puntos del comienzo, hago el ochito y antes de los 8 puntos del final hago el siguiente ochito. Entonces os voy a enseñar ahora mismo cómo lo hago para que lo veáis. Entonces voy a tejer 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Y ahora voy a tejer un punto del revés y empiezo con el ochito. Uno derecho, una hebra y un derecho. Y tejo otro revés. Y aquí ya tendremos el primer dibujo de ochito. Entonces sigo tejiendo y ahora que me quedan 12 puntos es donde voy a hacer el siguiente ochito. Entonces tejo un punto del revés y ahora voy con el ochito. Un derecho, una hebra y un derecho. Revés. Y tejo los
8 puntos. 4, 5, 6, 7 y 8. En el revés de la labor voy a tejer los puntos como se presentan, entonces tejo los puntos que van en punto musgo del derecho, que serían 8, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. El que en el delantero iba del revés, por el trasero, por la parte del revés, lo tejo del revés. Y los 3 puntos que tengo ahora del 8 los tejo del revés. Y el otro punto del derecho. Y esto mismo voy a hacer con el siguiente 8. Voy a tejer los puntos que iban del revés y el derecho y los 3 puntos del 8 los tejo del revés para que se vean en punto liso. Entonces tejo el punto que iba del revés del derecho, los 3 puntos del 8 del revés y el otro punto del revés del derecho. Y tejo los 8 puntos que me quedan del derecho también. Y ahora, de vuelta en el derecho de la labor, vamos a cerrar el primer 8. Entonces, vamos a tejer los 8 puntos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Tejemos un punto del revés, pasamos el primer punto del 8 sin tejer, tejemos el segundo y el tercero, y el que no hemos tejido lo pasamos por encima. Ya tenemos el primer 8, tejemos el punto del revés y seguimos hasta el siguiente tejiendo del derecho. Vamos a seguir hasta el siguiente y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces ya tengo el siguiente 8, tejo el punto del revés, paso el primer punto del 8 sin tejer, tejo el segundo y el tercero y paso el punto no tejido por encima. Tejo un punto del revés y sigo tejiendo. En el revés de la labor vamos a tejer como se presentan, es decir, los puntos que tejemos en punto musgo van del derecho, como siempre, y el dibujo de 8, como veis, el punto que tejimos del revés ahora va del derecho, los 2 puntos del 8 van del revés y el otro punto del revés lo tejemos del derecho. ¿Veis? Aquí se ve por el trasero, por la parte del revés, se va viendo cómo hay que tejer los puntos del derecho, 2 revés, derecho. Y lo mismo en el otro 8, derecho, 2 revés, derecho. Así que vamos a tejerlo. Y de vuelta con el derecho de la labor, vamos a empezar con el siguiente 8. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Tejemos los 8 primeros puntos. Tejemos un revés y un derecho, hebra y un derecho. Y ahora otro revés. Y tejemos del derecho hasta el siguiente 8. En el revés de la labor lo vamos a tejer como se presentan, como hemos hecho hasta ahora. Y en el siguiente derecho vamos a hacer los ojales y vamos a cerrar el 8 y así vamos a ir tejiendo, tejiendo, tejiendo hasta tener el largo total que hemos tejido en el trasero, que sería desde que hemos cerrado los puntos hasta el elástico. Así que yo voy a seguir, os voy a enseñar cómo hago la hilera del primer ojal para que lo veáis y después vamos a seguir tejiendo hasta tener este largo total tejido con los 8. Bueno, pues en esta cuarta hilera voy a hacer los primeros ojales y voy a cerrar este 8 y luego voy a seguir
tejiendo los ochitos, así que os voy a enseñar cómo lo hago. Entonces, para el ojal voy a pasar un punto sin tejer, tejo 2, 3, 4 puntos. Echo una hebra, tejo 2 juntos y tejo 1 y 2. Aquí tendríamos los 8 puntos y el ojal. Tejo el punto del revés, paso el primero del ochito sin tejer, tejo segundo y tercero y paso el no tejido por encima. Vuelvo a tejer del revés y tejo del derecho hasta el siguiente ochito. Llego al siguiente ochito y tejo un punto del revés, paso el primer punto del ochito sin tejer, tejo segundo y tercero y el no tejido lo paso por encima. Tejo un punto tejo un punto del revés, perdón, y tejo 1 y 2 puntos. Ahora tejo el sexto y el quinto juntos. Echo una hebra y tejo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y ya tendríamos los primeros ojales. En el revés de la labor los ojales los tejemos del derecho para que se nos quede el ojal, evidentemente, y vamos a hacer el mismo proceso hasta tener, como os digo, todas las hileras de punto muso. ¿Veis? Iría quedando así. Entonces vamos a tejer todas las hileras en punto muso, recordando hacer los ojales, el ochito, vamos a seguir hasta llegar hasta aquí. Después ya vamos a hacer la parte de arriba y los tirantes. Ya veréis que es súper sencillo y queda muy bonito. Podéis poner el dibujo que más os guste. Si queréis hacer una trenza con trenzas, si queréis hacerle pues una espiga con espigas, lo que más os guste. O bodoques, por ejemplo, eso ya es a gustos. O podéis hacerlo solo en punto muso o en punto liso. Ya eso es cada una que vaya teniendo sus ideas y adaptándolas al patrón. Así que yo voy a seguir hasta tener esta altura, hasta tener estos centímetros tejidos y vuelvo para enseñaros. Recordar hacer los ojales, como os marco aquí abajo, ¿vale? Las explicaciones para otras tallas siempre van saliendo aquí, bueno, también para esta talla para que lo veáis y lo apuntéis. Así que nada, yo voy a seguir y cuando lo tenga vuelvo con vosotras. Bueno, pues así va quedando nuestra ranita. Entonces, ahora mismo yo voy a enseñaros la forma en la que he hecho la ranita, pero podéis hacerlo de otra forma. Como veis, yo voy a intercalar los ochitos, es decir, no los voy a poner todos a la misma altura, pero podéis ponerlos a la misma altura. Así que lo que voy a hacer antes de empezar las hileras que equivaldrían al punto elástico es empezar a hacer otros ochitos de los centrales más largos. Entonces así no queda todo a la misma altura. Si queréis hacerlos a la misma altura, cuando terminéis de hacer las hileras que equivalen al punto elástico, empezáis a hacer todos los ochitos centrales y hacéis los centímetros necesarios para cada talla. Así que yo voy a empezar ahora mismo. Ya tengo el penúltimo ojal, solo me quedaría el que haríamos a esta altura, más o menos a la mitad del elástico, así que voy a empezar ahora con los ochitos. Entonces os voy a enseñar cómo lo hago. Para el resto de tallas, en vez de dejaros los ochitos escritos aquí en el medio del vídeo, porque sería mucho lío, os lo voy a dejar en la descripción. Eso sí que os lo voy a dejar en la descripción para cada talla y sepáis cuántos ochitos tenéis que hacer en la zona central si vais a seguir las explicaciones por puntos e hileras. Así que voy a empezar. Si vais a hacerlo de la misma forma que yo, tener en cuenta que cuando vayáis a empezar a hacer nuevos ochitos, tenéis que cerrar los ochitos que tenéis en los extremos, porque si no, no quedaría bien la labor. Entonces, vamos a tejer esta hilera
cerrando los ochitos, y cuando vayamos a empezar la siguiente, entonces ya comenzamos con los dibujos de ochitos. Y ahora que ya tenemos cerrado el ochito, vamos a empezar. A partir de aquí voy a tejer las hileras que equivaldrían al elástico. Entonces, para hacer el siguiente ojal me faltan 3 hileras. Entonces, a partir de esta que estoy tejiendo, cuento 3 y en esa tercera hago el último ojal. Y ahora voy a empezar con los ochitos. Entonces, voy a empezar a tejer y sigo exactamente igual que estuve haciendo hasta ahora. Tejo 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos del derecho. Voy a tejer un punto del revés, tejo un punto del derecho para el ochito lateral, la hebra y el otro punto del derecho y tejo un punto del revés. Entonces ahora vamos a tejer 3 puntos del derecho, 1, 2 y 3. Vamos a tejer un revés, un derecho, una hebra, un derecho y un revés. Ya tendríamos el primer ochito. Y ahora vamos a tejer hasta tener, antes del próximo ochito lateral, contando el revés del ochito, serían 2, 4, 6, 8. Entonces, cuando tengamos tejidos estos 7 puntos que van por el medio, vamos a tejerlos ahora del derecho, 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Vamos a hacer el siguiente ochito y entonces ahora mismo nos quedarían los mismos puntos que a este lado, que son 3 puntos derecho y el revés del siguiente ochito. Entonces vamos a tejerlos un revés, un derecho, otro derecho y otro derecho, 3 derechos. Y ahora el revés del siguiente ochito lateral, un derecho, hebra, un derecho, revés y los 8 puntos del final. Ahora en el revés de la labor vamos a tejer los puntos como se presentan. Entonces vamos a tejer del derecho todos los puntos de punto musgo, que son 8, ahora empezamos con el ochito, un punto derecho, 3 revés, un punto derecho. Ahora tejemos 3 puntos del derecho, ochito, un punto derecho, 3 revés, y un punto derecho. Ahora tejemos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos del derecho. Vamos con el siguiente ochito, entonces un derecho, 3 revés y un derecho. Y ahora tejemos 3 puntos del derecho, 1, 2 y 3. Y vamos con el siguiente ochito lateral, un punto derecho, 3 revés y un punto derecho y los 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Así que ahora voy a seguir y voy a cerrar ya estos primeros ochitos. A partir de aquí me quedan 5 hileras. 5 hileras hasta tener ya
lo que sería los mismos centímetros que el trasero. Entonces me queda a partir de aquí el ojal. Tengo que contar 3 hileras, hago el ojal, tejo otras 2 hileras de punto bobo y ya tendría este largo. Y a partir de ahí vamos a tejer hasta tener 30 centímetros de entrepierna a la parte del final del peto. Antes de llegar a los 30 centímetros vamos a hacer hileras de punto bobo. Así que os voy a enseñar todo el proceso. Primero vamos a cerrar estos ochitos y luego vamos con el siguiente paso. Entonces, estas 5 hileras que me van a quedar ahora mismo de punto bobo, voy a seguir tejiendo estos 2 ochitos en la parte central y cuando termine esas 5 hileras comienzo con los ochitos que van por el medio, que son los que van a ser más cortos. Así que voy a seguir. Hago los ochitos laterales, los voy a cerrar, un revés, derecho sin tejer, tejemos un derecho, 2 derecho y pasamos el que no tejimos por encima. Revés, 3 puntos del derecho y ahora vamos con el siguiente ochito, entonces tejemos un revés, un punto sin tejer, tejemos 2 puntos del derecho y el que no tejimos lo pasamos por encima. Revés, tejemos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Y ahora tejemos un revés y cerramos el ochito, dejamos uno sin tejer, tejemos 2 puntos del derecho y el que no tejimos lo pasamos por encima. Otro revés y 3 puntos derecho, 3 y vamos con el siguiente ochito lateral que también lo vamos a cerrar, un revés. Pasamos un punto sin tejer, 2 puntos del derecho, un revés y los 8 puntos finales. Y ahora voy a tejer las 3 hileras haciendo lo mismo, siguiendo con los ochitos. Cuando llegue la tercera voy a hacer el ojal. Os lo voy a enseñar y después tejo otras 2 hileras, también os lo voy a enseñar y entonces ahí ya empezamos con el resto de ochitos. Así que voy a tejer estas 3 hileras que me quedan y cuando vaya a llegar al ojal os enseño. Bueno, pues ya estoy en la hilera 34, que es en la que voy a hacer el último ojal. En total serían 36 hileras. Así que, para completar la medida de la parte trasera. Entonces voy a tejer 4 puntos. Voy a echar una hebra y tejo 2 juntos. Ya tengo el ojal. Ahora tejo 2 puntos del derecho, sigo con los ochitos, que ahora me toca cerrarlos. Como veis, los ochitos son muy fáciles y podéis poner el punto que más os guste, ya sean ochitos, sean trenzas, sean espigas. Podéis poner lo que más os guste. Bodoques, por ejemplo, también. Yo os enseño el patrón y ya después lo adaptáis a vuestro gusto. También podéis hacerlo en cubre pañal, dejarlo en cubre pañal, como más os guste. Que si no habéis visto el vídeo del cubre pañal de donde sale este patrón, el original,
Os voy a dejar por aquí un enlace para que lo veáis, que es súper sencillo y muy rápido de hacer y queda muy bonito. Así que podéis añadirle este tipo de punto a ese cubre pañal y también queda buenísimo. Así que voy a seguir cerrando los ochitos. Revés. Paso uno sin tejer, tejo 2 puntos del derecho. Revés. Tejo 3 puntos, 1, 2 y 3. Tejo revés. Cierro sin tejer. Tejo 2. Revés. Y ahora tejo 2 puntos del derecho. Tejo 2 puntos juntos. Y echo la hebra y tejo los 4 puntos que me quedan y ya tendría el último ojal. Entonces ahora solo me quedan 2 hileras para completar esta medida, así que voy a tejer estas 2 hileras que serían, ahora tejemos el revés de la labor, esa hilera que nos va a salir después de tejer el revés de la labor y otra hilera más. Entonces ya tendríamos completa la medida del trasero, ¿veis? Solo nos quedan 2 hileras. Entonces voy a tejerla. Cuando tenga esas 2 hileras tejidas, voy a empezar con los ochitos que van por en medio. Y ya veréis, es que queda súper bonito. Así que voy a tejer las 2 hileras y vuelvo y os enseño cómo hacemos los ochitos. Y así sería hasta tener la parte del peto, que puede ser, podemos tejer al final más hileras de punto bobo o menos, ya como os guste, podéis hacer más ochitos o menos. Y ya haríamos las hileras de punto bobo y los tirantes. Como veis, es súper sencillo. Así que podéis hacerlo de esta forma o hacer todos los ochitos a la vez, nada más terminar lo que equivaldría al elástico, empezaría con todos los ochitos. Y también lo que os digo, queda súper bien. Así que nada, voy a tejer estas 2 hileras que me enrollo y sigo. Bueno, pues ya tejí las 36 hileras. Ya estoy en el comienzo de la 37, que es donde voy a empezar los nuevos ochitos y así tener toda la parte central llena de ochitos. Así que voy a empezar a tejerlos y esto voy a seguir el mismo proceso, tejiendo los ochitos, para esta talla 5 centímetros más, que serían aproximadamente unas 16, 17 hileras aproximadamente. Entonces, para hacer los ochitos nuevos, vamos a tejer los 8 puntos del derecho, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Y ahora voy con el primer ochito lateral, un revés, un derecho, hebra y un derecho. Recordad que os tiene que coincidir justo cuando el resto de ochitos que ya tenéis en la labor tenéis que volver a comenzarlos. Entonces ahora voy a tejer un derecho, una hebra y un derecho. Y ahora voy a tejer 2 revés, uno nuevo y el que ya teníamos. Y ahora tengo aquí uno de los ochitos que ya estaba haciendo, derecho, hebra, derecho. Y ahora voy a tejer 2 revés, ochito, un derecho, una hebra, un derecho y ahora voy a tejer un revés. Aquí solo sería uno. Y ahora tejo un derecho, una hebra y un derecho para el siguiente ochito y 2 revés, uno nuevo y el que ya tenía. Ahora sigo con uno de los ochitos que ya estábamos tejiendo, un derecho, hebra y un derecho. Y ahora voy a tejer 2
revés. Y me queda el último ochito de los nuevos, entonces un derecho, una hebra y un derecho. Y ya tengo el próximo ochito lateral, que sería un revés, un derecho, una hebra y un derecho, revés. Y 8 puntos. Recordad que esto para cada talla os lo voy a dejar en la descripción porque es un poco lioso que me vayáis viendo e ir tejiéndolo. Si lo vais parando, pues es más fácil, pero bueno, os lo voy a dejar en la descripción para que lo tengáis y lo podáis ver todas las veces que queráis. Así que ahora que ya los tenemos, simplemente vamos a tejer los revés de la labor como se presentan los puntos y por el derecho vamos a seguir exactamente igual con los nuevos ochitos. Vamos tejiéndolos todos, vamos pues lo que sea, un revés, cerrar los puntos, revés, cerrar, dos revés, cerrar, dos revés, cerrar, así, ¿vale? Entonces voy a seguir y voy a hacer esos 5 centímetros que tengo, ya que ahora ya no vamos a hacer ningún ojal ni nada, simplemente sería seguir este mismo proceso, empezando y acabando ochitos, empezando y acabando ochitos, empezando y acabando ochitos, hasta tener los 5 centímetros para esta talla. Para el resto de tallas ya sabéis que os lo dejo por aquí. Y vamos a seguir hasta tener los centímetros necesarios y después ya iremos con el punto bobo y los tirantes. Y ahora que ya tenemos los 29 centímetros, en este caso para esta talla 3 a 6 meses, como veis va quedando así la parte de arriba. Veis que hay una diferencia de color entre una parte del cubre pañal y otra. Esto es para que os deis cuenta de que aunque sea el mismo tono en este caso es algodón, aunque sea el mismo tono, dependiendo de la tintada, pues puede variar un poco. Entonces veis el cambio. Este era de otra tintada distinta y se ve el cambio. Pero bueno, como es una muestra para enseñaros cómo se hace esta ranita, pues no pasa nada porque se va a quedar guardado. Pero mirad qué bonito queda el pecho con los ochitos así. A mí me encanta. Así que cuando ya tenemos los 29 centímetros para la talla 3 a 6 meses, para el resto de tallas ya sabéis que os lo dejo aquí, ahora vamos a tejer 3 hileras a punto bobo. Cuando comencemos la tercera vamos a cerrar todos los puntos. Ahora que ya hemos cerrado todos los ochitos, en el revés de esta hilera vamos a tejer ya todo a punto bobo. Entonces, cuando tengamos las 3 hileras, en la tercera vamos a cerrar los puntos centrales y ya vamos a ir con los tirantes. Como veis, esta ranita es súper fácil. En total, para esta talla serían unos 30 centímetros. Así que voy a tejer las hileras a punto bobo y cuando las tenga vuelvo y os enseño cómo cerramos los puntos y cómo hacemos los tirantes. Bueno, pues ya tenemos los 30 centímetros en total, ya he tejido las 3 hileras en punto bobo y ahora lo que vamos a hacer es dejar 8 puntos a cada lado para los tirantes y los 29 puntos centrales vamos a cerrarlos. Entonces vamos a tejer los 8 primeros puntos, 2, 4, 6, 7 y 8 y vamos a empezar a cerrar los 29 puntos centrales. Entonces tejemos 1 y 2 y cerramos. Entonces cerramos 1, 2, 3, 4 y así hasta 29 puntos. Y ahora que ya tenemos los 29 puntos cerrados, vamos a trabajar con estos 8 últimos puntos, que serían los de un tirante, y vamos a tejer en este caso 15 centímetros de tirante, ya que son 4 que nos quedan de la parte delantera para llegar al largo total, que en total serían para esta talla 34 centímetros, entonces 4 centímetros de la parte delantera y 11 de la trasera, ya que en la parte trasera tendremos 23 centímetros, hasta 34 son 11.
así que serían 15 centímetros en total. Vamos a trabajar 15 centímetros estos 8 puntos, cerraremos y haremos lo mismo con estos 8 puntos. Los retomaremos, trabajaremos 15 centímetros en punto bobo y los cerraremos y ya tendríamos los tirantes y la ranita lista, ya que después solo sería esconder este hilo, los hilos de los tirantes y coser los botones. Y aquí ya tenéis la ranita lista, ya tengo los tirantes. Al final he tejido 17 centímetros, ya que necesitamos 1 centímetro más para poder poner los botones para los ojales. Así que de la medida que necesitéis en total para cubrir el largo desde el final del culote hasta lo que es el hombro, tenéis que añadir pues 1 centímetro más, aparte de la parte del tirante del delantero. Entonces lo último que nos queda sería esconder los hilos y poner los botones, así que voy a ello y ya os lo enseño cuando lo tenga ya terminado. La verdad que a mí me gusta muchísimo, queda súper mono, a pesar del cambio de tono por la tintada, pero bueno, me parece súper precioso y fácil de hacer. Entonces voy a ponerle los botones y ya os lo enseño terminado. Pues ya tenemos escondidos los hilos y ya tenemos cosidos los botones, así que ya tendríamos la ranita lista. Así se vería por detrás. La verdad que a mí lo que os digo me parece súper mona y muy fácil y rápida de hacer. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, que le deis a like. Y si queréis ver más vídeos, suscribiros al canal y darle a la campanita de notificaciones para que no os perdáis nada. Así que yo os veo en el próximo vídeo, que espero que también os guste mucho. Y os mando muchísimos besos.